autoridades, en los círculos de periodistas en los que hemos estado dando seguimiento, y ya la lamentable cifra de esta tragedia asciende a 218 fallecidos. Esta es una tragedia nunca antes vista en la República Dominicana, en la que pues también ha tocado con mucho dolor a la comunidad venezolana que radica en el país, porque hasta anoche había confirmación de 8 venezolanos fallecidos, 5 desaparecidos y 5 heridos, entre esos la destacada periodista venezolana Elianta Quintero, y pues esto ha sido una conmoción nacional. Para el caso de los venezolanos, hemos estado desde ayer dándole seguimiento puntual al tema, porque hemos recibido en la redacción de Diario del País muchísimos mensajes de los familiares de los venezolanos, quienes han estado escribiendo a través de las redes sociales para tener un poco más de información sobre sus familiares. Pues se complica más el tema de verificar con los desaparecidos, pues los venezolanos por la misma condición de migrante no se cuenta con una red amplia de familiares que puedan quizás movilizarse hacia los diferentes hospitales o clínicas a donde se han estado trasladando los heridos, lo que dificulta Ujú. un poco más el proceso de reconocimiento o validación. Sin embargo, los grupos de venezolanos en RD, los grupos de migrantes organizados, han estado dándole seguimiento a la situación, y nosotros hoy, que esperamos que las autoridades ya concluyan con todo el proceso de rescate del cuerpo, pues esperamos tener un poco más de información actualizada sobre el caso de los venezolanos. Es importante recordar Mm. que Venezuela y República Dominicana no tienen relaciones diplomáticas, comerciales ni consulares. No hay ningún tipo de representación diplomática de la República Dominicana en Venezuela, y no hay ningún tipo de representación diplomática de Venezuela acá en Santo Domingo, lo que dificultaría aún más la posibilidad de que los familiares puedan solicitar visas de emergencia o algún requisito. Nosotros hoy vamos a estar ante la inquietud de los familiares en Venezuela, vamos a estar tratando de contactar a las autoridades para ver cuáles serían esas posibilidades. Pues en el caso de repatriación de los cuerpos, Ujú. los venezolanos regularizados, que en su gran mayoría cuentan con un seguro de repatriación en caso de emergencia, que es parte del proceso y del requisito para regularizarse. Lo que hay que esperar que las autoridades pues orienten cuál sería el proceso para tanto para que los familiares puedan venir o para los procesos de repatriación. Sí, las personas, los venezolanos fallecidos allí se encuentran en este momento en la morgue de Santo Domingo y no hay posibilidad, si no tienen un familiar directo, importante también saber esto, ¿no? Porque probablemente tienen familiares, pero tengo información de que no han podido tampoco, por el lazo que no es directo, poder reclamar los cuerpos. Se encuentran todavía allí y no se sabe el estatus de cómo pueden darle celeridad a la repatriación. No hay celeridad de cómo Ujú. sería el proceso de repatriación, porque, bueno, eh, en medio de la conmoción nacional y de la gran magnitud Ujú. de la tragedia, todavía anoche había más de 30 cuerpos que no habían sido identificados. Entonces, tratar el tema puntual de Venezuela, del caso de los venezolanos en marco de la tragedia general, es un poco más difícil. Ujú. Sin embargo, nosotros vamos a seguir puntualizando con las autoridades para poder orientar en ese sentido. Ahora, me decías hasta el momento cuántos fallecidos confirmados venezolanos hay, porque yo esta mañana recibí la confirmación de otro venezolano, José Federico Aspurua Reina, alias Cheo Aspurua. Ya su Ujú. esposa pues ha confirmado su fallecimiento. Estaba en esta discoteca el día lunes y bueno, no sé si esto se suma a la lista a 9 venezolanos fallecidos. ¿Cuál es el último reporte que ustedes tienen? El último reporte que nosotros teníamos anoche, que era de 8 fallecidos, sin contar a Cheo, pero había una venezolana que estaba en la lista de fallecidos, que una amiga nos había escrito a través de las redes sociales y nos había indicado que todavía no habían confirmado si Ujú. realmente era ella la persona. Por lo que
con la suma de Cheo se mantendría en 8 porque todavía había uno que no estaba identificado. Sin embargo, habría que ver si entre los otros 50 Ujú. que acaba de sumar, 50 fallecidos que acaba de sumar el centro de operaciones a la lista trágica, estarían los otros venezolanos que estaban entre las cifras De de desaparecidos. desaparecidos. ¿Cuánta era la cifra de desaparecidos? La cifra de desaparecidos hasta anoche eran 5 desaparecidos. 5 desaparecidos. Ahora, entiendo que los cuerpos de seguridad han cambiado de estatus. Ya no es búsqueda y salvamento, sino recuperación de cuerpos. Hay un estimado, José Rafael, de cuántas personas estaban allí ese día y cuántas esperan encontrar. Mira, el ministro de Salud, quien ha sido la única persona que se ha atrevido de manera responsable a hacer un estimado, decía que habían alrededor de 550 o 600 personas. El gobierno responsable, el gobierno dominicano responsablemente, hay que decirlo, ha sido muy cauteloso con el manejo de cifras y de datos, Ujú. lo que ha hecho que el proceso de rescate tenga mucha credibilidad. Sin embargo, el ministro dijo que estimaban que habían alrededor de 550, 600 personas. Ese local nocturno tiene un aforo de más de 1.000 personas, que generalmente los lunes es el día del espectáculo principal, están presentes, pero en el espectáculo de los lunes generalmente organizan mesas, lo que hace que los espacios sean más reducidos para la cantidad de personas. Si se cuenta entre los desaparecidos, los más de 200 muertos, pues, y la cifra de los desaparecidos registrados, y contando que muchísima gente pudo salir al momento del derrumbe, podríamos estar acercándonos a la cifra aproximada del ministro, que serían alrededor de 600 personas. Tú has estado allí en la zona cero, ¿no? ¿Qué has recogido, ¿no? De lo que has vivido allí? Sobre todo, si ha sido un proceso en medio del caos organizado. Fíjate que quiero comentar la información en las primeras horas que hubo con Rudy Pérez, ¿no? Se pensaba que estaba vivo. Después no se sabe si realmente en algún momento pues él murió al instante o las placas pues al final ese impacto lo mató y nunca estuvo vivo. Es decir, hubo informaciones encontradas y se entiende por el caos, pero ¿qué has podido tú ver de cómo ha sido bueno, las labores, ¿no? De búsqueda y rescate? Sí, yo estuve el día de la tragedia, yo estuve en la zona de desastre hasta alrededor de las 2 de la madrugada. A esa hora aún en la zona se encontraba la vicepresidenta de la República, el ministro de Obras Públicas, la alcaldesa del Distrito Nacional, el ministro de la Presidencia, o sea, estaba una plena importante del gobierno nacional ahí hasta la madrugada, y la verdad es que se puede evidenciar el esfuerzo de más de 300 rescatistas, maquinarias de alta generación, tratando de movilizar escombros, y los rescatistas realizando protocolos muy precisos con la prioridad de salvar vidas, con la prioridad de que las personas y que el proceso garantizara la mayor cantidad de personas con vida, pero fue, la verdad, la tragedia supera Mm. cualquier cosa que uno se pueda imaginar, y dio pocas probabilidades a que las autoridades trabajaran con rapidez, y pues alrededor de la zona las familias desesperadas, porque además es difícil poder identificar a las personas, porque cuando tú estás en un evento, pues tú no tienes tus documentos de identidad en la mano, tú estás parado, bailando, y dificultaba mucho el proceso, que las personas no tenían carteras y documentos, y lo que más dificultaba aún era identificar a las mujeres, que generalmente no tienen documentos de identidad encima, sino los tienen en carteras Mm.
o en accesorios personales. Eso dificultaba aún más, sobre todo, identificar a las mujeres. En esa zona de desastre veíamos pues la presencia de familiares, había hasta ayer, bueno, todavía se mantiene una carpa donde hay un registro permanente de personas dándole seguimiento a los desaparecidos Ujú. de manera muy organizada. O sea, ha habido una asistencia permanente hacia las familias que van y reportan un desaparecido, lo que hace que las autoridades mantengan la búsqueda mientras hayan familiares reportando Para desaparecidos. el momento en el que tú estabas, todavía se escuchaba, estuviste ahí casi todo el día hasta la madrugada, se escuchaba gritos de auxilio. No, mira, tanto el director de operaciones del centro de emergencia como el ministro de Salud Pública coincidieron en declaraciones oficiales Ujú. que después de las 3 de la tarde del martes no se sacó ningún cuerpo con vida. Por eso es que ellos L- hacen el cambio, ¿no? Ya, eh, de hecho, hasta este momento hicieron el cambio, ¿no? Ayer en la tarde. Ujú. sí, El el cambio se cambio en el produce. protocolo, sí. El cambio en el protocolo aunque lo habían anunciado anoche, se produjo casi cerca de la madrugada, se extendió un poco porque ya habían pasado más de 24 horas en el que no retiraban un cuerpo con vida. Incluso se generaba mucha confusión porque se desmayaba o se le subía la presión o era afectado algún familiar de los desaparecidos afuera. Y cuando lo subían a alguna ambulancia, la gente comenzaba a aplaudir pensando que habían sacado a alguna persona con signos vitales. Sin embargo, de una vez las autoridades salieron, reafirmaron que desde las 3 de la tarde del martes no recuperaban personas con vida, que se mantenían buscando, pero lamentablemente tras ese largo proceso, pues ya deciden cambiar el protocolo, tomando en cuenta también que el clima en Santo Domingo es muy caluroso, lo que dificulta la conservación en el caso de los cuerpos de los fallecidos. A ver, este me imagino que no es el momento, o no sé si en el caso del Ministerio Público Dominicano se están estableciendo las investigaciones de qué pudo haber pasado allí, ¿no? Me imagino que ahorita está abocado el gobierno dominicano a rescatar a las personas que, bueno, que están allí, que están atascadas, las que fallecieron, y bueno, establecer, digamos, el levantamiento de la cifra y el control de la situación. Pero en todo caso, ¿tienes información si se está preparando algún tipo de demanda, si ya se inició la investigación de qué pudo haber pasado allí? Mira, todavía no hay registro o reporte de que la Procuraduría haya comenzado una investigación. La opinión pública, incluso los medios de comunicación, el liderazgo político, las autoridades han coincidido en que esta etapa y mientras haya reportes de desaparecidos, todos los esfuerzos estén enfocados en la recuperación de los cuerpos y salvar las vidas que se pudiera. Mm. Sin embargo, estamos entrando ya vamos a decir, en el punto ciego de la tragedia, donde ya comenzaron los sepelios, ya hay personas que están haciendo las tramitaciones para retirar los cuerpos de los fallecidos de la morgue, y ya vendrá la parte más difícil de la tragedia, que será la parte de identificar las responsabilidades y identificar las causas, y pues las autoridades tendrán que jugar un rol importante porque estamos hablando de una de las tragedias más grandes que ha vivido el país. Te agradezco mucho, José Rafael, la información que nos das a esta hora. Estaremos en contacto. Todavía, como bien lo dijiste, quedan varios cuerpos por rescatar, por identificar. Y bueno, también es saber, creo que es importante, ¿no? Tener información, cómo pueden hacer los familiares que están en Venezuela para, entendiendo que no hay relación diplomática entre ambos países, poder recuperar y reclamar los cuerpos, ¿no? Que es un proceso complejo Sí, y diplomático. Ujú. es importante destacar en ese sentido la solidaridad y la flexibilidad que ha tenido siempre el gobierno dominicano con la comunidad venezolana. Yo entiendo que en marco de una tragedia tan grande, quizás hacer una atención específica en este momento, sobre todo
para el caso de los venezolanos es Ujú. difícil, pero yo estoy seguro que las autoridades que ya están trabajando, porque sé que se ha tenido algún tipo de comunicación con funcionarios de Cancillería dominicana, yo estoy seguro que el gobierno dominicano, desde el momento que se pueda establecer algún protocolo, definitivamente estoy seguro que lo hará, porque así ha sido siempre en cualquier otro proceso con los venezolanos en República Dominicana. Te agradezco mucho, José Rafael. Vamos a estar en contacto. Al regreso voy a conversar con Elianta Quintero en exclusiva. Cuenta cómo sobrevivió al colapso del techo de la discoteca República Dominicana Jet Set. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. La buena música y lo mejor del entretenimiento.